Y si aquello que aprendiste respecto a los orígenes de la humanidad no fuera erróneo, sino meramente fragmentado, y si la narrativa contenida en el Génesis no iniciara verdaderamente con el primer ser humano, sino con el último de múltiples anteriores, porque las Sagradas Escrituras, cuando se examinan con detenimiento meticuloso, no siempre expresan lo que suponemos que declaran. Entre sus palabras más ancestrales, existen versículos que habitualmente pasamos por alto sin contemplación, particularidades inquietantes, silencios que parecen excesivamente reveladores, indicios que han conducido a algunos a plantear algo que inicialmente suena imposible, incluso blasfemo. Adán quizá no constituyó el primer hombre sobre la faz de la tierra. Reflexiona sobre esto con calma deliberada. Al momento en que Caín asesina a su hermano Abel y huye despavorido, le expresa al Creador algo extremadamente específico. Seré errante y fugitivo sobre la tierra, y todo aquel que me encuentre me quitará la vida. Todo aquel que me encuentre, detente precisamente ahí. Si en ese momento únicamente existían Adán, Eva y Caín, ¿quiénes constituían esos otros? ¿A quién temía realmente Caín con tal intensidad? Y la perturbación no concluye en ese punto. Las Escrituras continúan y nos relatan que Caín tomó esposa. ¿De dónde provino esa mujer? Posteriormente, se establece en la región de Nod y edifica una ciudad completa, no una vivienda precaria, no un asentamiento improvisado, una ciudad estructurada. ¿De qué manera se edifica una ciudad si su familia era supuestamente la única existente sobre la superficie terrestre? Estas no constituyen interrogantes menores ni interrogantes de origen moderno. Cada una abre la puerta a cuestionamientos todavía más profundos. ¿Pudieron haber existido criaturas inteligentes previamente a Adán? ¿Eran de naturaleza humana? ¿Poseían alma inmortal? ¿Transgredieron? ¿Fueron sometidas a juicio? Y si existieron, ¿por qué razón el plan de redención revelado en Jesucristo parece dirigido exclusivamente a los descendientes de Adán? Entonces surge otra cuestión absolutamente inevitable. Los vestigios fósiles de homínidos ancestrales, descubiertos por la ciencia durante múltiples siglos, podrían constituir evidencia de esas humanidades anteriores, de razas que vivieron, se multiplicaron y desaparecieron antes del hombre que conocemos por nombre. Estas interrogantes no nacieron en foros contemporáneos ni en teorías recientes. Teólogos, exégetas y pensadores cristianos las han debatido durante múltiples siglos, en ocasiones en voz baja, en ocasiones con enorme controversia. En este momento no vamos a especular sin fundamento ni a recurrir a mitologías ocultas o revelaciones privadas. En este momento vamos a examinar algo extremadamente concreto, una hipótesis teológica ancestral, incómoda y fascinante, la teoría de la creación preadámica, y lo ejecutaremos de una sola manera posible, si queremos ser honestos, basándonos en el texto bíblico, en su contexto histórico, en su lenguaje original y con absoluta honestidad intelectual, sin misticismo, sin inventos, solamente escritura y preguntas que ya no pueden seguir siendo ignoradas. Vas a descubrir que podría existir, entre los dos primeros versículos de las Sagradas Escrituras, un intervalo que numerosos leen en segundos, pero que quizás esconde la historia completa de una civilización entera. Y al final de esta exposición voy a mostrarte un versículo específico de Romanos que algunos estudiosos consideran la evidencia más clara de la existencia de humanos preadámicos. Un versículo que siempre estuvo frente a nosotros, pero cuya implicación casi nadie se atrevió a considerar. Prepárate porque después de esto tal vez nunca vuelvas a leer Génesis de la misma manera. Y aguarda un momento, si esta teoría es correcta, entonces todo se transforma. No solamente lo que crees sobre la creación, se transforma lo que crees sobre ti, sobre por qué razón Jesús arribó al mundo y sobre el significado mismo de ser humano. En los próximos minutos vamos a explorar 6 implicaciones profundas que surgen de esta teoría, y te lo anticipo desde ahora. La sexta es la que más desconcierta, pero antes de avanzar, necesito hacer una advertencia absolutamente clara. Lo que voy a presentar es controvertido. La mayoría de los teólogos evangélicos no aceptan esta interpretación. No necesitas estar de acuerdo con absolutamente nada de esto para ser un cristiano fiel a las Escrituras. Presento esta teoría porque creo que las preguntas difíciles merecen ser examinadas,
incluso cuando las respuestas nos incomodan profundamente. Así que vamos adelante. Si realmente existieron razas preadámicas, ¿qué significa eso específicamente? Esa es probablemente la pregunta que ya está girando en tu mente. Romanos capítulo 5, versículo 12, declara que por un hombre entró el pecado en el mundo. Si Adán no fue el primer humano, entonces, ¿por qué razón todos somos pecadores? Aquí es donde la teoría hace su propuesta central. Según esta visión, esas razas preadámicas no poseían alma de naturaleza eterna, no fueron creadas a la imagen completa del Todopoderoso como Adán. Podían ser inteligentes, efectivamente, incluso violentas, pero sin conciencia moral eterna, sin la imagen divina completa. Sus acciones no constituían pecado en el sentido bíblico. Reflexiona de esta manera: cuando un león mata a una cebra, comete pecado, negativamente, porque el león no posee ley moral interna, no posee alma eterna. Romanos capítulo 5, versículo 13, declara que el pecado no se imputa cuando no existe ley. Si esas razas no tenían la ley del Todopoderoso escrita en sus corazones, entonces no había imputación. Vivían, morían y dejaban de existir sin cielo, sin infierno, sin eternidad. Detente un momento y reflexiona sobre esto. Si solamente aquellos que poseen alma eterna pueden ser juzgados eternamente, entonces numerosas cosas empiezan a encajar. Eso explicaría a los bebés que mueren, explicaría a personas con discapacidades cognitivas severas, explicaría a tribus aisladas que jamás oyeron el nombre de Jesús. Según esta lógica, solamente quienes fueron creados con alma eterna y capacidad moral plena enfrentan juicio eterno. ¿Eso hace al Todopoderoso justo o más justo? Ahora retornemos a Juan capítulo 3 versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si existieron otras razas, ¿murió Cristo igualmente por ellas? La respuesta de la teoría es directa. Negativamente, porque no necesitaban salvación en el sentido eterno. Jesús arribó específicamente por la raza adámica, por los portadores de la imagen divina. Observa el detalle: Jesús no se transformó en un ser inteligente genérico, se hizo humano, humano adámico, descendiente directo de Adán a través de María. El plan no fue accidental ni amplio en exceso, fue preciso. ¿Estás preparado para retornar al principio? Pero no al principio que crees conocer, no al Génesis que siempre te enseñaron, sino al intervalo silencioso entre Génesis capítulo 1 versículo 1 y Génesis capítulo 1 versículo 2. Un espacio breve en el texto, pero inmenso en implicaciones. Tal vez allí esté escondido el verdadero secreto de los orígenes de la vida en la tierra. ¿Y por qué razón todo esto sería así? Porque solamente de esta manera Jesús podía cumplir un papel extremadamente específico: ser el Goel, el pariente redentor, el que no rescata a cualquiera, sino a los suyos, el que compra de vuelta a su propia familia. Hebreos capítulo 2 versículo 16 lo declara de forma sorprendentemente precisa: porque ciertamente no tomó la naturaleza de los ángeles, sino que tomó la descendencia de Abraham. El autor no menciona eso al azar, lo menciona porque existe una especificidad absoluta en la encarnación. Jesús arribó para una línea concreta con un propósito concreto, y cuando observas esa línea con atención, algo empieza a encajar perfectamente. Si sumas las genealogías de Génesis capítulo 5 y Génesis capítulo 11, desde Adán hasta Abraham obtienes aproximadamente 2000 años, desde Abraham hasta Cristo, otros 2000 años, y desde Cristo hasta hoy, alrededor de otros 2000 años. En total, cerca de 6000 años desde Adán. Los creacionistas de Tierra Joven se detienen precisamente ahí y declaran: ¿lo contemplas? La Tierra posee 6000 años, pero la teoría preadámica hace una distinción crucial. No niega esa cronología, la separa. Distingue entre la creación original, Génesis capítulo 1 versículo 1, y la creación adámica, Génesis capítulo 1 versículo 3 en adelante. La creación original pudo haber ocurrido hace miles de millones de años. La creación adámica, en contraste, encaja perfectamente dentro de esos 6000 años. Y entre Génesis capítulo 1 versículo 1 y Génesis capítulo 1 versículo 2 aparece ese espacio silencioso, ese intervalo que podría albergar eras geológicas enteras, dinosaurios, edades de hielo, placas tectónicas,
mundos que surgieron y desaparecieron antes de Adán. Esto no fuerza a las Sagradas Escrituras a adaptarse a la ciencia, ni obliga a la ciencia a someterse a una lectura literalista extrema, las armoniza sin comprometer la integridad de ninguna de las dos. Pero ahora presta atención porque aquí es donde todo se vuelve todavía más interesante. Si existió un mundo preadámico que fue juzgado, entonces los fósiles que encontramos hoy podrían ser restos de ese mundo ancestral. Dinosaurios, mamuts, trilobites, especies completamente extintas encontradas en capas geológicas profundas. Cuando el Todopoderoso restauró la Tierra, después de ese juicio, creó nuevas formas de vida durante los 6 días de Génesis, capítulo 1. Eso explicaría por qué razón encontramos extinciones masivas en el registro fósil. ¿Por qué razón la biodiversidad parece aumentar y disminuir en oleadas? ¿Por qué razón aparecen criaturas que no existen más y jamás reaparecen? No sería evolución aleatoria, serían ciclos de creación, juicio y recreación, todos orquestados por el Todopoderoso. ¿Quiénes somos nosotros? Pero ahora la pregunta cambia de dirección y te afecta esto. Te transforma quién eres. Llegamos a la quinta implicación. ¿Afecta esta teoría nuestra identidad? La respuesta es negativa. De hecho, la refuerza. Nosotros, los descendientes de Adán, seríamos los únicos seres en el universo creados a la imagen completa del Todopoderoso, dotados de alma eterna, capaces de una relación personal con el Creador, destinados a la eternidad. Pudo haber existido vida inteligente previamente, efectivamente, pero nosotros somos los hijos de la alianza, los portadores de la imagen divina, la raza por la cual Cristo murió, y de pronto, Salmo 8 cobra una profundidad impresionante. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Sin embargo, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honor. ¿Por qué razón el Todopoderoso se preocuparía tanto por una raza específica en un planeta pequeño, en un sistema solar aparentemente insignificante? Porque no somos solamente otra especie, somos la especie redimible, la especie del pacto, los portadores de la imagen divina. Y ahora llegamos a la sexta implicación, la más extraña de todas, la más incómoda. ¿Qué acontece con lo inexplicable? Voy a pisar terreno delicado aquí. Si existieron razas inteligentes preadámicas y si algunas sobrevivieron al juicio en formas alteradas, ¿podría eso explicar ciertos fenómenos que hoy denominamos paranormales? No estoy declarando que los alienígenas sean reales, no estoy afirmando que los ovnis sean esto o aquello, pero la teoría preadámica abre una posibilidad inquietante. Tal vez algunos fenómenos extraños no sean visitantes de otros planetas, sino remanentes de eras terrestres anteriores o manifestaciones de dimensiones espirituales interactuando con el mundo físico. Ángeles caídos, ecos dimensionales. No lo sé, pero es fascinante que una teoría bíblica pueda ofrecer un marco para pensar lo inexplicable sin abandonar las escrituras. Y ahora llegamos a la pregunta más importante de todas, la única que realmente importa. Si todo esto fuera verídico, ¿qué se transforma en tu vida? ¿Qué se transforma en tu fe diaria? ¿Qué se transforma en la forma en que entiendes al Todopoderoso, a Cristo y a ti mismo? Y aquí está la verdadera belleza de todo esto. No se transforma nada, absolutamente nada de lo que importa eternamente. Tú sigues siendo un pecador que necesita salvación. Jesús sigue siendo el único camino al Padre. Tú sigues necesitando nacer de nuevo, ser justificado por la fe, santificado por el Espíritu y glorificado en la resurrección. La teoría preadámica no altera una sola doctrina fundamental de la salvación. No toca la cruz, no diluye el Evangelio, no redefine a Cristo. Lo que sí ejecuta es expandir tu cosmovisión. Te libera de la necesidad de defender una tierra de 6.000 años frente a montañas de evidencia científica. Te equipa con respuestas más sólidas para preguntas difíciles sobre Caín, los gigantes, civilizaciones ancestrales. Armoniza fe y ciencia de una forma que honra a ambas, sin violentar ninguna. Y sobre todo te invita a adorar a un Todopoderoso, infinitamente más creativo, más complejo y más majestuoso de lo que nuestras pequeñas cajitas teológicas jamás podrían contener. Isaías lo declaró con una claridad demoledora: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Tal vez existan capas en la historia de la creación que aún ni siquiera hemos rozado, y eso no debería asustarnos, debería llenarnos de temor reverente ante la grandeza del Todopoderoso. Puedes rechazar esta teoría por completo y seguir siendo un cristiano fiel a las Escrituras, pero al menos ahora pensaste, cuestionaste, expandiste tu comprensión de lo que es posible dentro del proyecto creativo del Todopoderoso, y tal vez, solamente tal vez, nunca vuelvas a mirar Génesis capítulo 1 versículo 1 de la misma manera. Ahora ejecuta algo conmigo. Abre tus sagradas escrituras en Génesis, capítulo 1 versículo 2. Voy a leerte el texto y quiero que prestes atención a una sola palabra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. ¿La contemplaste? Estaba. Esa palabra puede ser la clave para desbloquear uno de los mayores misterios de la creación, porque en hebreo no es tan simple como parece. La palabra original es ayeta, y aquí está lo fascinante. Dependiendo del contexto, ayeta puede significar dos cosas completamente distintas. 1. Estaba, un estado original, algo que siempre fue así. 2. Se convirtió en, un cambio, una transformación. ¿Notas la diferencia? Si la tierra estaba desordenada y vacía, entonces el Todopoderoso la creó así desde el principio. Pero si la tierra se convirtió en desordenada y vacía, entonces algo ocurrió, algo que transformó un mundo ordenado en caos absoluto. Pero aguarda, porque esto se pone todavía más intrigante. La expresión desordenada y vacía en hebreo es tohu vabohu, y estas dos palabras juntas aparecen solamente 3 veces en toda la Biblia. Aquí en Génesis capítulo 1 versículo 2, en Jeremías capítulo 4 versículo 23, y en Isaías capítulo 34 versículo 11. Y ahora déjame mostrarte algo profundamente perturbador. En Jeremías capítulo 4 versículo 23, tohu vabohu describe la tierra después de un juicio divino devastador. En Isaías capítulo 34 versículo 11, describe la desolación que vendría sobre Edom como castigo. ¿Lo estás contemplando? Tohu vabohu no es lenguaje de creación inicial, es lenguaje de destrucción, de juicio, de algo que fue arruinado. Entonces, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué razón este estado de caos aparece justo en el segundo versículo de Génesis? Si nada había sido creado todavía, ¿qué estaría juzgando el Todopoderoso? Reflexiona conmigo. Génesis capítulo 1 versículo 1 declara: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es una afirmación completa, plena, terminada. Cielos y tierra creados, obra concluida. Pero inmediatamente en el versículo 2, el escenario se transforma por completo. Oscuridad, caos, vacío. Como un todopoderoso de orden, de luz y de perfección crea algo y en el verso siguiente, ese algo está sumergido en tinieblas. Eso no encaja, no posee sentido, a menos que algo haya ocurrido entre esos dos versículos. Aquí es donde entra lo que se conoce como la teoría del intervalo o en inglés The Gap Theory. Esta teoría propone que existe un intervalo de tiempo indefinido entre Génesis capítulo 1 versículo 1 y Génesis capítulo 1 versículo 2, un periodo durante el cual ocurrió algo catastrófico, algo que transformó una creación originalmente perfecta en un mundo caótico y vacío. Ahora, antes de descartarlo, escucha esto con atención. Esta no es una teoría nacida en foros nocturnos de Internet. Fue defendida por estudiosos respetados como Thomas Chalmers, teólogo escocés del siglo XIX, Arthur Constance, antropólogo y teólogo del siglo XX, y G. H. Pember, autor de Las Edades Tempranas de la Tierra, personas con credenciales académicas serias que dedicaron años de estudio riguroso a este tema. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué pudo haber causado una catástrofe de tal magnitud? Numerosos teólogos señalan un evento específico, la caída de Lucifer. Isaías capítulo 14 versículo 12 lo expresa con fuerza. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ezequiel capítulo 28 añade detalles inquietantes. Habla de un ser que estuvo en Edén, el jardín del Todopoderoso, cubierto de piedras preciosas, un querubín ungido que se corrompió a causa de su belleza. Ahora conecta los puntos conmigo. Si Lucifer cayó, si hubo una rebelión cósmica, si un tercio de los ángeles fue expulsado del cielo junto con él,
¿Dónde ocurrió esa guerra? Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9 nos da una pista clave. Hubo guerra en el cielo, y el resultado fue que fueron arrojados a la tierra. La batalla fue celestial, pero las consecuencias impactaron directamente el mundo físico. Entonces surge una posibilidad inquietante. ¿Y si la tierra creada perfecta en Génesis capítulo 1 versículo 1 fue el campo de batalla de esa guerra cósmica? ¿Y si la destrucción causada por esa rebelión es lo que transformó la tierra en Tohu Bohu? Si esto es verídico, y admito que es un gran sí, pero sígueme, entonces Génesis capítulo 1 versículo 3 en adelante no sería la creación original, sería una recreación, una restauración. El Todopoderoso estaría tomando un mundo arruinado por el juicio y ordenándolo nuevamente, preparándolo para una nueva creación. Adán y Eva, la primera humanidad de una nueva era posterior a la rebelión. Y ahora viene la pregunta que no te va a soltar fácilmente. Si hubo un mundo antes, ¿quién o qué habitaba ese mundo? ¿Existieron seres inteligentes viviendo en la tierra original antes de la catástrofe? ¿Sería Adán el primer hombre de la segunda creación, pero no el primer ser humano absoluto en pisar este planeta? Antes de que descartes todo esto como absurdo, déjame hacerte una última pregunta. Una pregunta todavía más perturbadora. Cuando Caín fue exiliado después de asesinar a Abel, surge una pregunta básica pero inquietante. ¿A dónde fue? El texto es claro, a la tierra de Nod. Y allí Génesis capítulo 4 versículo 17 nos declara algo extraño, algo que solemos leer sin detenernos lo suficiente. Caín conoció a su esposa y construyó una ciudad. Una ciudad. Detente allí un momento. Las ciudades no aparecen de la nada. Las ciudades requieren personas, requieren sociedad, cultura establecida, infraestructura, organización. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Quién vivía en Nod? ¿De dónde salió la esposa de Caín? Según la narrativa tradicional, en ese momento solamente existían Adán, Eva y Caín. Entonces, ¿con quién se casó? ¿Quiénes habitaron la ciudad que construyó? La respuesta que probablemente escuchaste en la escuela dominical fue simple. Caín se casó con una de sus hermanas. Pero aguarda, las Sagradas Escrituras no mencionan ninguna hija de Adán nacida hasta ese punto del relato, y aun si asumimos que las hubo, eso no resuelve el problema central. No explica a las personas que Caín temía que lo mataran. No explica cómo pudo fundarse una ciudad completa. No explica que la tierra de Nod ya tuviera nombre, identidad y habitantes. A menos que hubiera otros humanos. Humanos que no descendían de Adán. Humanos pertenecientes a una línea anterior, preadámica. Y si Adán no fue el primer ser humano absoluto, sino el primero de una línea extremadamente específica, la línea de la alianza, la línea a través de la cual el Todopoderoso establecería su plan de redención, no necesariamente el primer Homo sapiens en existir sobre la faz de la tierra, sino el primero con imagen de Dios plena, con alma eterna, con responsabilidad moral completa. Sé que tu mente está dando vueltas ahora, sé que esto desafía casi todo lo que aprendiste, pero no descartes la idea todavía. Aguanta esa incomodidad porque en la siguiente parte vamos a examinar más evidencias. Vamos a conectar más puntos y vas a contemplar que esta teoría posee muchas más capas de las que parece a simple vista. Y recuerda el versículo de Romanos que te prometí, ese que algunos teólogos consideran la evidencia más fuerte de la existencia de humanos preadámicos. Cuando lleguemos allí vas a tener un momento de claridad, uno de esos instantes en los que todo encaja de golpe. Por ahora, quédate con esta idea. Entre Génesis capítulo 1 versículo 1 y Génesis capítulo 1 versículo 2 puede haber más historia de la que jamás nos enseñaron. Un intervalo de tiempo, una guerra cósmica, un mundo perdido y quizás una humanidad olvidada. La pregunta no es si esta idea te agrada, la verdadera pregunta es, ¿qué declara realmente el texto? Y ahora que ya plantamos la semilla de la duda, vamos a regar esta planta con evidencias concretas de las Escrituras, porque una teoría teológica solamente posee valor si puede resistir un escrutinio bíblico riguroso, y la teoría preadámica, por más controvertida que sea, posee mucho más respaldo en las Escrituras de lo que numerosos imaginan. Empecemos con el elefante en la habitación, el miedo de Caín. Escucha con atención sus propias palabras cuando el Todopoderoso pronuncia el juicio sobre él.
Hoy me echas de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé y seré fugitivo y vagabundo en la tierra, y cualquiera que me halle me matará. Detente allí y reflexiona en esa declaración. Cualquiera que me halle, no declara mis hermanos, no declara mi familia, declara cualquiera. Cualquiera que me halle me matará. Eso es clave. Algunos responden rápidamente. Caín se refería a los hijos que Adán y Eva tendrían en el futuro, pero eso no encaja cronológicamente. Caín está siendo expulsado en ese mismo momento. No está hablando de un peligro hipotético dentro de 100 años. Está hablando de un peligro real inmediato. Y si no eran hermanos futuros, entonces surge otra pregunta. ¿Por qué razón el Todopoderoso pone una marca protectora sobre Caín? Génesis capítulo 4 versículo 15 lo declara claramente. Y Jehová puso una marca a Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Otra vez la misma expresión, cualquiera que lo hallara. El Todopoderoso no protege a Caín de una amenaza imaginaria, lo protege de personas reales presentes que podían encontrarlo y matarlo. Eso ya debería hacernos levantar la ceja, pero la evidencia más intrigante viene inmediatamente después. El texto continúa declarando que Caín se fue a la tierra de Nod, al oriente de Edén, y allí conoció a su mujer, la cual concibió. Reflexiona en el orden de los eventos. Caín sale, llega a Nod y allí conoce a su esposa. El lenguaje bíblico sugiere que esa mujer ya estaba allí. No declara que volvió a buscar una hermana. No declara que esperó años hasta que alguna sobrina creciera. Él llega a Nod y hay una mujer. Y hay más. De su hijo Enoc, el texto declara algo que solemos pasar por alto. Caín edificó una ciudad. Una ciudad. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar en la logística real de construir una ciudad? Caín solo no puede ejecutarlo, ni siquiera Caín con una esposa y un hijo. Las ciudades requieren población, trabajadores, organización, planificación, estructura social establecida. Lo que el texto sugiere no es que Caín creó una civilización desde cero, sino que se integró en una región ya habitada y que eventualmente se convirtió en su líder o fundó un nuevo centro urbano dentro de una sociedad existente. Eso encaja con todo lo que hemos contemplado hasta ahora. Y ahora vamos a otra evidencia todavía más perturbadora: los gigantes. Génesis capítulo 6 versículo 4 declara: había gigantes en la tierra en aquellos días, y igualmente después que se llegaron los hijos del Todopoderoso a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. La palabra hebrea que aparece aquí es Nefilim, y presta atención a un detalle crucial del texto. Declara que ellos estaban en la tierra en aquellos días, y igualmente después. Eso implica algo extremadamente específico. Los Nefilim no surgieron únicamente como resultado de la unión entre los hijos del Todopoderoso y las hijas de los hombres. Ellos ya existían previamente. Esa unión produjo más de ellos, pero no los originó desde cero. Observa además la distinción que hace el pasaje: hijos del Todopoderoso, hijas de los hombres, gigantes. Tres grupos distintos. Si todos descendían de Adán sin excepción, ¿por qué razón esa diferenciación tan marcada? ¿Por qué razón hablar específicamente de hijas de los hombres? El lenguaje sugiere la coexistencia de linajes distintos de humanidad en ese periodo. Los gigantes, los Nefilim, podrían ser remanentes de una creación anterior o híbridos surgidos de la interacción entre esos linajes. Y esta idea no se limita a Génesis. Cuando los espías de Israel regresan de explorar la tierra prometida, reportan algo inquietante. También contemplamos allí gigantes, hijos de Anac, descendientes de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pero aquí surge un problema serio. Después del diluvio, ¿de qué manera es que todavía aparecen gigantes? El diluvio supuestamente destruyó toda carne, excepto Noé y su familia, a menos que estemos ante una historia más compleja de lo que solemos admitir. Cuando avanzamos en el Antiguo Testamento, aparecen una y otra vez pueblos descritos como razas distintas. Deuteronomio y otros libros mencionan a los refaítas, los omsomeos, los semitas, los horeos. Estos no son descritos como simples tribus comunes. El texto bíblico los presenta como pueblos numerosos, fuertes, de gran estatura, razas enteras consideradas gigantes, comparadas constantemente con los anaquitas.
Y luego está Og, rey de Basán. Deuteronomio capítulo 3 versículo 11 nos da un detalle sorprendente, porque solamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama medía 9 codos de largo y 4 de ancho, según el codo de un hombre. 9 codos son aproximadamente 4 metros. Ese no era un ser humano común. Y nota la expresión del resto de los gigantes. Eso implica que hubo numerosos otros antes de él. Todo esto empieza a formar un patrón. Fenómenos que parecen desconectados comienzan a alinearse. Múltiples linajes de seres inteligentes coexistiendo en la Tierra. Adán habría sido creado como el progenitor de un linaje específico, la línea de la alianza, la línea a través de la cual vendría el Mesías. Pero otros linajes, posiblemente de creaciones anteriores o de sobrevivientes del juicio preadámico, coexistieron con los descendientes de Adán durante largos periodos de la historia bíblica, y esto nos lleva a otro misterio. Civilizaciones avanzadas que surgen repentinamente como Sumeria y Egipto, aparecen casi de la nada con conocimientos astronómicos, matemáticos y arquitectónicos extraordinarios. Si hubo transferencia de conocimiento, desde linajes más ancestrales a los más recientes, numerosos enigmas históricos comienzan a poseer sentido. Ahora recuerda Isaías capítulo 45, versículo 18. Él creó los cielos, Él es Dios, Él formó la tierra, Él la hizo, Él la estableció, no la creó en vano, la formó para ser habitada. Pero Génesis capítulo 1 versículo 2 nos declara que la tierra estaba vacía. Entonces, ¿de qué manera reconciliamos estos dos textos? La teoría del intervalo ofrece una respuesta coherente. El Todopoderoso no creó la tierra vacía en Génesis capítulo 1 versículo 1. La tierra se convirtió en vacía en Génesis capítulo 1 versículo 2 como resultado de un juicio. Jeremías capítulo 4 versículos 23 al 26 pinta un cuadro todavía más impactante. Miré a la tierra y contemplad que estaba desordenada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y contemplad que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo habían huido. Miré y las ciudades estaban derribadas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Ciudades derribadas, ciudades que existían antes del juicio. Ciudades de ¿quién? Si esta visión refleja el estado de la tierra en Génesis capítulo 1 versículo 2, entonces hubo civilización antes del caos, hubo ciudades antes de Adán. Sé que todo esto puede haber sacudido tus certezas, sé que cada idea abre nuevas preguntas y que algunas no poseen una respuesta inmediata, y está bien que sea así, porque no todo misterio está diseñado para resolverse por completo, sino para recordarnos cuán profunda es la obra del Todopoderoso. Esta teoría no pretende cerrar el debate ni ofrecer una conclusión absoluta. Pretende algo más honestos, mostrarnos que el texto bíblico es más denso, más complejo y más desafiante de lo que numerosas veces admitimos. Tal vez no poseamos todas las respuestas, tal vez nunca las poseamos en esta vida, pero lo que sí queda claro es esto: la historia de la creación no es simple, no es superficial y no se agota en una lectura apresurada. Y cuando uno contempla esa posibilidad, cuando acepta que puede haber capas que aún no comprendemos del todo, no queda ansiedad ni confusión, queda asombro, temor reverente y una certeza profunda. El Todopoderoso es más grande de lo que pensábamos y su obra mucho más vasta de lo que jamás imaginamos. Si estas preguntas están sacudiendo tu manera de leer las Sagradas Escrituras, no cierres este libro aquí. Las Escrituras no se agotan en una lectura superficial. Existen capas, existe historia enterrada y existen verdades que solamente se revelan a quienes están dispuestos a mirar más profundo. Suscríbete a este canal si quieres seguir explorando lo que fue olvidado, lo que fue silenciado y lo que todavía espera ser comprendido. Activa la campanita porque cada episodio es una excavación en los cimientos mismos de la historia humana, y no quieres perderte lo que aún queda por desenterrar. Aquí no buscamos polémica, buscamos verdad. Y si la verdad comenzó antes de Adán, entonces apenas estamos empezando.